del Instituto en Conservación y Manejo de Vida Silvestre y la organización NAMAD queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes y agradecerles el espacio. Esta charla está titulada Vida Silvestre en tiempos de pandemia. Primero que nada, quiero agradecer a la dirección del ICOMBIS por facilitar todas las plataformas digitales para poder crear esta clase de eventos. Y al mismo tiempo quiero agradecer a todos los aquí presentes por su tiempo. Algo interesante de todo esto es que yo quiero hacer como una marcha atrás y mostrarles algo que me llama a mí la atención, y es que en este tema de virus y enfermedades emergentes hay mucha evidencia que viene desde atrás. Por ejemplo, aquí quería decirles, en el 2006 ya nos decían que algo podía pasar. Luego, en el 2007 también se decía que el tráfico de vida silvestre, ojo, tenía una relación con enfermedades infecciosas. Entonces, todo esto ya se veía desde antes venir. Y lo interesante de esto es que mucha gente lo ve ahora como que es algo nuevo, y no es nada nuevo. Son cosas que siempre han estado ahí, pero muy posiblemente las hemos ignorado. Aquí tengo este artículo interesantísimo de la prestigiosa revista Lancelot, donde ya dice, ojo, va a venir una próxima pandemia, y aquí dentro de lo que hablan es que la vida silvestre podía ser uno de esos reservorios y el contacto con los seres humanos era algo que se le debía poner atención. Aquí, por ejemplo, vean este más reciente que ya se enfoca mucho en murciélagos. Se dice que tienen una relación muy intrínseca. Sin embargo, todo este tipo de cosas la gente muchas veces las omite. Y aquí es donde a mí me gusta esta frase que tiene José Mujica, que él dice, las mujeres y los hombres de ciencia históricamente nos han dicho cómo hacer bien las cosas, pero discúlpeme la expresión, los políticos siempre la cagan por no escucharlos. Y esta frase hace mención a esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Son cosas que ya se venían sabiendo, pero las hemos ignorado y ahora es lo que tenemos. Pero bueno, aquí llegamos a lo que surge en diciembre, que ya se habla de casos de neumonía típica. Sin embargo, se dice que desde noviembre, desde octubre, ya habían casos de esa neumonía típica que eran muy sospechosos en Wuhan. Como pueden ver, aquí les quería compartir unas imágenes que fueron tomadas de la BBC, que esto es este mercado de Wuhan donde dicen que surgió este virus. Como pueden ver usted, el contacto que tiene la gente con vida silvestre, por así decirlo, en este mercado es muy, digámoslo así, muy crudo. Entonces ven la humedad, vean por ejemplo esto que hay aquí, un hurón, como lo tienen, como lo manipulan. Esto es en Wuhan. Por aquí, por ejemplo, pueden ver donde hay serpientes, donde hay pangolines. En este mercado, por ahí escuché también que la gente llegaba a requerir alimentos y al mismo tiempo a traficar este tipo de especies. Entonces, vean ustedes como ya todo esto estaba, pero muchas veces lo ignoramos. Pero bueno, ya oficialmente el 11 de febrero la OMS nombra esa neumonía típica como lo que hoy conocemos el COVID-19. Ese COVID-19, como ustedes saben, es una enfermedad zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que tienen origen en animales, por así decirlo. Más adelante la doctora Hagnauer les aclarará un poco esto, pero aquí estamos introduciendo un poquito. Entonces, estas enfermedades zoonóticas pueden ser como lo que era el SARS. De hecho, el COVID es primo del SARS, el ébola, la famosa fiebre aviar y el MERS. Muchas de todas estas enfermedades se transmitían de animales a seres humanos. Entonces, pese a que esto se sospecha que fue murciélagos y que saltó al ser humano, existen una gran cantidad de intermediarios que, debido a ese tráfico de vida silvestre, se cree que fue la razón por la cual este virus surgió. Entonces, como lo vemos, la evidencia es clara, y aquí es donde yo les pongo, porque a muchos colegas los he escuchado decir esto, que dicen, esto del COVID es la venganza de los animales silvestres. Y yo les digo, no, nos equivocamos, no es la venganza de los animales silvestres. Y tal como lo vemos acá, es consecuencia de muchas de las actividades tan invasivas y destructivas que el ser humano ha ejecutado. Muchos de ellos hablan sobre población del ser humano,
la invasión a los hábitats, ese consumo exacerbado que tenemos. Entonces, si lo vemos, no es una venganza de animales, sino es una consecuencia de todo eso que hemos hecho. A mí me encanta esta frase célebre de Jane Goodall, que ella prácticamente lo que nos dice a todos nosotros es: el irrespeto a los animales ha causado esta pandemia. Y honestamente coincido al 100% con ella, eso es lo que ha sucedido. Una pandemia que se origina por toda esta actividad antrópica desmedida y muchas veces no mesurada en términos de respetar el ambiente. Entonces, volviendo al tema acá, me gusta esta imagen acá porque nos pone un poco en contexto, que muchas veces ahora todos estamos asustados con esto del COVID. Por ahí se habla de que viene una recesión tremenda en términos económicos, pero más allá de eso viene el cambio climático. Entonces, estamos enfrente de un pequeño monstruo, pero detrás de ese pequeño monstruo vienen otros grandes monstruos que mucho de esto recae en lo que es el ambiente. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego de esto, para trasladarlos un poco al contexto de Costa Rica, el 5 de marzo registramos el primer caso de COVID en Costa Rica. Lo interesante de esto es que cuando sucedía en diciembre, por ahí de enero, pensábamos que era en China y nunca nosotros pensamos que esto iba a llegar a estas latitudes. Creíamos que esto era algo que nada más pasaba en China, se había extendido un poco en Europa, pero aquí no iba a llegar. Pues bueno, el 5 de marzo en Costa Rica ya teníamos nuestro primer caso de COVID. Un hecho interesante aquí que yo siento que es importante mencionar es que el 1 de abril se encuentra un caso de COVID en los tigres que habían en el Bronx Zoo. Esto producto de una antropozoonosis. Cuando me refiero a antropozoonosis es cuando un ser humano está infectado y el ser humano se lo traslada a un animal, que eso fue lo que sucedió aquí. Al tiempo de esto, nuestro Ministerio de Ambiente se asustó por este tipo de cosas que estaban pasando. Inclusive en África ya se hablaba que algunos primates estaban teniendo indicios de este virus. Entonces, el 13 de abril simplemente lo que se dijo es: se cierran las áreas protegidas como un principio precautorio, y esas fueron las medidas que tomamos aquí en Costa Rica. Muchos guías, mucha gente nos decía: pero es que cerraron las áreas protegidas, se va a caer la economía. Es cierto, eso afecta, pero también hay otro montón de cosas que suceden. Por ejemplo, en Brasil ya se estaba viendo que el coronavirus está afectando las estaciones y los fuegos que venían también. Por ejemplo, en África ha incrementado la cacería ilegal. ¿Y esto por qué? Porque como colapsa la economía que gira en torno a safaris, la gente no tiene que comer, entonces van a cazar, incrementando, digámoslo así, el contacto con animales silvestres. Otra cosa que ha sucedido es con animales silvestres, que esta es la realidad que se vive aquí en Costa Rica, que es que el turismo y esa industria se ha caído del todo. Si ustedes saben, el turismo representa el 6.3 del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Es una cifra bastante importante y mucho de esto recae en áreas protegidas y en animales silvestres. Entonces, como lo pueden ver, no es una pandemia que habla solo de salud, sino es una pandemia que habla de un montón de cosas. Le cedo la palabra a la máster Chile Ramírez para que ella continúe con el tema que queríamos abordar. Buenas tardes nuevamente. Es muy interesante, a pesar de que estos problemas, como lo ha indicado Víctor inicialmente, han estado presentes en muchísima de la literatura científica. Los países o muchos de los países no habían tomado las medidas necesarias para enfrentar, como dice Víctor, muchos científicos han dicho y han hablado de este tema de las enfermedades y este contacto tan cercano con algunas especies silvestres y respetando sus comportamientos naturales, lo que ha provocado que estemos en este momento todos en la casita encerrados. Es muy interesante porque nuestra normativa a nivel nacional sí ha tenido ciertas previsiones en cuanto a este tipo de situaciones. Nosotros en Costa Rica tenemos un marco normativo muy sólido, muy riguroso y muy basado en ciencia.
muy interesante. Por ejemplo, tenemos la Ley de Biodiversidad, su reglamento, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, su reglamento, los cuales prevén una serie de procesos técnicos y legales para proteger no solo a la vida silvestre, a la biodiversidad, sino también a las personas. Tenemos nuestra Constitución, establece el principio, establece un principio constitucional que es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que implica la protección de la biodiversidad como uno de los elementos fundamentales de dicho derecho que tenemos los costarricenses. Es muy interesante, por ejemplo, tenemos que la Ley de Biodiversidad establece que la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que son dos entes hermanos que surgieron con la Ley de Biodiversidad dentro del Ministerio de Ambiente, deben velar, procurar que las actividades humanas se ajusten a la normativa científica y técnica para mantener los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de áreas silvestres protegidas. Y es sumamente interesante porque inclusive la normativa establece cuáles son esos puntos importantes donde debemos estar muy atentos y debemos estar muy rigurosos con esas actividades. Habla específicamente de asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria. También tenemos que la Ley de Vida Silvestre establece que la fauna, nuestros animales silvestres son un bien de dominio público, es decir, son de todos los costarricenses. Y la otra parte muy interesante es el reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la cual fomenta una serie de procesos para fomentar un balance entre las actividades humanas y la fauna silvestre, protegiendo inclusive, por ejemplo, se establece en la normativa nacional que debe haber un respeto por los comportamientos naturales de los animales silvestres y el contacto directo, que podría ser una de las fuentes donde una enfermedad como el COVID puede transmitirse hacia los humanos o enfermedades nuestras hacia la vida silvestre, también está establecido que no es permitido. Tenemos entonces que la fauna silvestre en nuestro país es bastante amplia, está constituida por animales vertebrados e invertebrados, terrestres, marinos, acuáticos, residentes, migratorios, nacidos en cautiverio. Todas las faunas silvestres nacidas en cautiverio mantiene su condición de silvestre siempre, pueden ser la generación número 800, pero sigue siendo fauna silvestre bien de dominio público. Y también establece que las especies exóticas declaradas como silvestre por su país de origen también son parte de nuestra fauna y son protegidas por la ley. Hemos estado haciendo a nivel del Ministerio de Ambiente, con ayuda de la Universidad Nacional, del ICOMBIS, de la organización Humane Society International, una serie de procesos para ver qué es lo que está pasando en Costa Rica con lo que nosotros llamamos interacciones con la vida silvestre. Hemos estado viendo cuáles son algunos procesos a nivel nacional, ya sean procesos políticos, procesos llevados a cabo por diferentes organizaciones, y hemos visto una serie de iniciativas o procesos que buscan trabajar el tema de interacciones para lograr buscar ese equilibrio que requerimos entre las actividades que realizamos los seres humanos y la vida silvestre, con la vida silvestre. Hemos visto entonces que se ha hecho un análisis situacional y bueno, tenemos varios instrumentos normativos, además de la parte normativa legal fuerte, también tenemos la Política Nacional de Biodiversidad y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la cual es el marco de implementación de política pública. Son 25 instituciones del gobierno y externas que están trabajando en la implementación de la política, y tenemos dos metas específicas que están relacionadas con reducir las interacciones negativas de la vida silvestre que provocan pérdida de biodiversidad. Tenemos dos metas específicas y hay una en particular que habla directamente del tema de las interacciones con la vida silvestre. Es muy interesante porque tenemos las interacciones definidas por nosotros como relaciones o influencias recíprocas que pueden existir entre el ser humano y la fauna silvestre. Tenemos interacciones positivas, por ejemplo, el turismo, que la gente venga a Costa Rica a ver a los animales de una manera respetuosa, tratando de que sus comportamientos naturales sean respetados a una distancia segura. Eso ha provocado que Costa Rica sea vista a nivel mundial como un sitio muy
llamativo para venir para acá. Tenemos también interacciones, por ejemplo, de la infraestructura que tenemos, que se tienen los seres humanos, por ejemplo, las carreteras, el impacto que provocan al fragmentar ecosistemas o los tendidos eléctricos. En Costa Rica hemos estado trabajando mucho el tema de interacciones con tendidos eléctricos al punto de trabajar temas tan importantes, por ejemplo, como alternativas para reducir. Tenemos muchísimos animales electrocutados, muchísimos animales que mueren por este tipo por este tipo de interacciones. Y tenemos otras interacciones que están ocurriendo que muchas veces ni nos damos cuenta si no existieran las cámaras. Por ejemplo, esta es una que pasó hace unas semanas acá en Costa Rica. Un puma fue captado en un hotel de las playas cercano acá en Costa Rica. Y, por ejemplo, esta que es de mi amigo Pablo, que ahorita va a contarles un poquito, que son cosas que ocurren. Esta es una hembra de mapache haciendo un traslado de mapaches en un edificio público. Vean qué interesante, hay muchas interacciones que ni sabemos que existen, pero ahí se están dando entre nosotros y la vida silvestre. Nosotros hemos empezado una serie de procesos a nivel nacional para tratar de buscar cómo reducir estas interacciones negativas. Tenemos dos programas, tenemos una gran sombrilla que es un proyecto nacional que se llama Costa Rica Silvestre. Tenemos una plataforma en línea. Esta plataforma tiene dos proyectos muy grandes y dos campañas en este caso. Ahora Pablito les va a comentar un poquito sobre vecinos silvestres y yo quería tomarme unos minutitos. Víctor, ¿cómo estamos con el tiempo? Perfecto. Para comentarles sobre una campaña que es una campaña que se llama Stop Animal Selfie, que trata de regular muchísimo las interacciones que tenemos, especialmente con los turistas. Estas fotografías de acá son fotografías todas de Costa Rica, donde ustedes pueden ver un contacto directo muy fuerte con la vida silvestre. Nosotros en octubre del año pasado sacamos esta campaña sin saber que ya venía el COVID. Una de nuestros fundamentos para esta campaña fue prevenir que alguna enfermedad zoonótica o antropozoonótica o zoonosis inversa afectara a nuestros animales silvestres y a nuestros turistas. Esta campaña surgió después de una serie de evidencias que se analizaron, por ejemplo, una muy fuerte, que Costa Rica es el país número 7 del mundo en selfies con contacto directo o fotografías con contacto directo con la fauna silvestre. Somos muy llamativos a nivel internacional y se han estado ofreciendo algunas interacciones que no son apropiadas con los animales silvestres. Esta campaña surgió tratando de prevenir ese tipo de cosas y bueno, por dicha no fue Costa Rica que surgió el COVID, pero sí hemos estado tratando de trabajar fuertemente este tipo de procesos para reducir esos impactos negativos que podrían tener. Tenemos otros temas que estamos trabajando internamente. El tema de tráfico de vida silvestre en Costa Rica sigue siendo un tema complejo. Tenemos muchos temas también de cacería. La gente sigue consumiendo carne de vida silvestre con todos los riesgos asociados a ese tipo de cacería, no solo los impactos a nivel ecosistémico, sino también los impactos en la salud humana, los impactos que podría provocar un animal que es matado en la montaña sin medidas sanitarias, que no se sabe cuál es la carga parasitaria o las enfermedades que posiblemente tiene, y todavía se sigue vendiendo en algunos lugares carne, por ejemplo, de tortuga. En Limón la gente todavía consume carne de tortuga, carne de tepezcuinte, la gutipaca, que es una especie acá, bueno, de toda Latinoamérica, pero también son especies que siguen siendo consumidas y son amenazas que nosotros mismos podemos controlar. El estar confinados es una ventaja para algunas especies. Hemos tenido algunos avistamientos que posiblemente son especies que las hemos tenido ahí siempre, que han estado ahí siempre, pero ahora tenemos más tiempo para ver por la ventana y sentirnos como en cautiverio, que eso es lo que pasa muchas veces con los animales enjaulados. Y bueno, quería dejarlo hasta aquí. Cualquier pregunta estamos para servirles. Okay. Ok, muchas gracias, Máster Shirley Ramírez, por compartirnos este tema tan interesante. A continuación procederíamos con la charla por parte del licenciado Pablo Vázquez, que es encargado de vida silvestre del área Cordillera Volcánica Central.
Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Nada más quiero confirmar que me escuchan bien. Perfecto. Ok, voy a compartir la presentación que les traigo el día de hoy. Me dicen si... Ok, creo que todo está bien. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y como les mencionaba don Víctor, también el día de hoy yo les vengo a presentar lo que es una perspectiva como funcionario del SINAC, del Ministerio de Ambiente y Energía, desde una de las oficinas subregionales. En este caso, yo soy encargado de vida silvestre de la oficina subregional en San José, en medio de la capital. Y como encargado de vida silvestre nos toca mucho el atender los múltiples casos de vida silvestre. Ciertamente la presentación del día de hoy, todas estas presentaciones van muy enfocados con el tema de la pandemia que actualmente estamos viviendo, pero como lo vamos a ver en esta presentación, el tema no es nuevo. O sea, la pandemia ciertamente trae una variable más al tema de las interacciones con fauna silvestre y al tema de qué tipos de interacciones se pueden estar dando, sobre todo en algunos sitios a nivel de país, pero el tema no es nuevo y las interacciones siempre se han dado y han sido múltiples, como lo vamos a ver a continuación. Siempre que comienzo yo con estas presentaciones, comienzo con esta frase: hay que empezar comprendiendo que la fauna silvestre habita en todo el territorio nacional, sin excepción. Y, y esta frase la utilizo porque es muy común ver cómo personas, entre ellos muchos ciudadanos, inclusive a nivel de funcionarios del SINAC, tienen esta idea que la fauna silvestre se encuentra en áreas silvestres protegidas, que protegemos las áreas silvestres protegidas para tener a salvo ahí la fauna silvestre, pero la realidad es que la fauna silvestre está en todo el territorio nacional. No importa en qué parte del país estemos hablando, siempre vamos a encontrar vida silvestre y como tal vamos a encontrar muchísimas interacciones ocurriendo a cada momento. Ciertamente los diferentes lugares que tenemos en todo el territorio nacional proveen unas diferentes condiciones para este tipo de interacciones, pero lo cierto es que hay muchísima biodiversidad en todo lado. Y en el caso de la Oficina Subregional de San José, como lo menciono, también en la ciudad ocurren muchísimas interacciones. Incluso es curioso decirlo porque, como les decía anteriormente, a nivel incluso de SINAC, funcionarios de SINAC les sorprende ver la cantidad de interacciones o de animales silvestres que conviven nosotros en medio de la ciudad. Y en este sentido siempre quiero recalcar, digamos, uno de los conceptos que se han venido hablando en los últimos años a nivel de academia y que he encontrado algunos artículos en la web y a través de ONGs que me han compartido, el término de sinurbización o sinantropización, que básicamente este concepto denota estos cambios ecológicos y etológicos en las poblaciones de animales silvestres que han sido resultantes de un ajuste a las condiciones ambientales creadas por el ser humano, ¿verdad? Entonces, estos nuevos ecosistemas, ciudades, pueblos, ecosistemas urbanos que hemos creado nosotros, alterando las condiciones originales, ha creado un nuevo ecosistema que, aunque nosotros lo llamamos nuestras ciudades o nuestros hogares o nuestros pueblos, a conveniencia nuestra, lo cierto es que ha generado una enorme cantidad de recursos para muchas especies. No todas las especies se adaptan a estas nuevas condiciones, pero hay muchas que sí. Y son bastantes las especies que se han logrado adaptar y que muchas de ellas incluso, gracias a su elasticidad adaptativa, han logrado aprovechar al máximo las condiciones que nosotros hemos generado. En ese sentido, y como les menciono, la realidad es que como se dan muchas especies a todo lo largo y ancho del país, la cantidad de interacciones que resultan de esta presencia, donde conviven y coexisten el ser humano y las especies silvestres, son muy variadas.
Y a la hora de, como funcionarios del SINAC, a la hora de atender todas estas situaciones que se pueden presentar con la vida silvestre, ciertamente se requiere una enorme cantidad de valoraciones para poder definir cómo vamos a trabajar. Cuando en este caso el ICOMBIS nos preguntaba y estábamos coordinando el proceso para generar este webinar a través de la red y contarles estas experiencias, muchas veces me preguntaban sobre el protocolo que hay que seguir, ¿verdad? Los protocolos que tiene el SINAC para abordar todos estos casos. Ciertamente, y aquí quiero contarles que el SINAC como tal actualmente no tiene un protocolo oficial definido para todos los múltiples casos de interacciones que se dan. No solo porque la cantidad de interacciones que se pueden dar son muchas, vamos a ver ahora en adelante en las próximas filminas algunos ejemplos de estas interacciones que se pueden dar, sino que también estos protocolos tienen que considerar varios aspectos. Entre ellos, primero, un árbol de decisión, valorar la situación y el tipo de abordaje que se requiere dependiendo de lo que la persona, que ya sea que se esté quejando, que esté denunciando o que sea partícipe de una interacción, está reportando al SINAC. En ese sentido, hay que tener un árbol de decisión para saber qué es exactamente lo que nos está diciendo el usuario y qué es exactamente lo que se requiere para abordar ese caso, y ojalá de la mejor manera poder terminar o que de la mejor manera se logre a través de buenas prácticas donde no se afecte ni la persona, ni el ser vivo o la población o incluso el ecosistema en muchas situaciones. También es importante valorar la especie, el lugar y el tipo de interacción, porque es muy fácil pensar, ok, ¿qué vamos a hacer si alguien se topa frente a frente o está en presencia de un felino grande, pongamos un puma? Bueno, no es tan sencillo como describirlo así. Necesitamos muchos otros elementos de la interacción como para poder definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo tener un avistamiento de un puma en un área silvestre protegida, cuyo protocolo y cuya reacción o cuyas acciones que debemos tomar deben ser específicas del lugar donde nos encontramos, a la situación en que nos podemos enfrentar a tener esa misma especie, un puma en Tibás, como ya nos ha ocurrido. También es muy importante el acceso a la cantidad y la calidad de la información basado en criterios técnicos. Hay que saber exactamente, tener un conocimiento amplio de la especie como para tomar las mejores decisiones. Hay que también considerar la capacidad de respuesta institucional, que en este caso sí voy a ser muy enfático. Ciertamente el SINAC no cuenta con la capacidad institucional o de respuesta que deseáramos muchos. Y además de eso, muchas veces se necesita una coordinación con otras instancias, incluso con los bomberos, como sabrán muy bien. La estandarización de criterios, que esto a través de un protocolo oficial, que como les decía no tenemos, es indispensable para que todas las oficinas a nivel nacional puedan ejecutar las mismas acciones dependiendo de este árbol de decisión. Y otro aspecto muy importante es el lenguaje asertivo, como para comentarles, por ejemplo, en la oficina de San José aproximadamente se reciben unas 4 llamadas diarias en temas de vida silvestre, y de esas llamadas diarias, el 80% de las llamadas tienen relación con interacciones de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vamos a ver más adelante, estas interacciones hacen referencia a o desconocimiento de la gente o molestia que genera la gente por alguna interacción, simplemente por el hecho de la presencia del animal, aunque el animal esté perfectamente en su hábitat y se desarrolle completamente normal. Pero a veces lo que en estos casos, la mayoría de las veces, lo que la gente necesita es información y ojalá un lenguaje asertivo con respecto a qué es exactamente lo que está ocurriendo y cómo yo debo actuar ante estas situaciones. Entonces,
Esta parte la voy a pasar bastante rápida, pero aquí básicamente es un ejemplo de las múltiples interacciones que se pueden dar. Cuando un usuario llama al SINAC solicitando o consultando cualquier situación con vía silvestre. Primero, la persona hace referencia a un delito o contravención. Aquí estamos hablando de cacería, estamos hablando de una contravención como la tenencia ilegal, incluso la alimentación de animales silvestres. Eso es denunciable y se trabaja ya sea a través de un trabajo en campo, un decomiso de animales, etcétera, etcétera, y la interposición de las denuncias ante el Ministerio Público. Hay otro proceso que es el proceso de autorización de manejo de control que está establecido por ley y el reglamento, pero eso es una solicitud de manejo de control que se debe presentar ante las oficinas correspondientes aportando los requisitos necesarios. Otra tipo de interacciones que se pueden dar es cuando la persona que hace el llamado hace referencia a un animal silvestre que requiere atención veterinaria y que requiere rescate. El usuario generalmente en estos casos puede hablar de un animal herido, atropellado, enfermo, electrocutado, que lo atacó un perro y se da múltiples situaciones así, inclusive en la ciudad, a cada instante. En este tipo de situaciones, muchas veces se requiere la atención en el campo y el traslado del animal a un centro de rescate autorizado para que reciba la atención necesaria. También existen casos donde la persona que llama hace referencia a una cría, a un pichón que tiene alguna herida o alguna afectación, o que se sabe que los padres no pueden cuidar más a las crías o los pichones, y en ese sentido necesita el animal, por ende, una atención veterinaria. En ese caso, igual que el anterior, se requiere una atención de campo y un traslado a un centro de rescate. Muchas veces la persona hace referencia a un animal o un pichón o una cría, pero no presenta lesiones, no presenta heridas y existe mucho la posibilidad de que sea un animal que el padre ande por ahí o los padres anden por ahí, y en ese sentido más bien lo que la persona necesita es una instrucción y una concientización de qué es lo que está ocurriendo y que perfectamente puede ser un proceso natural. Y en este último caso, el caso de la convivencia con fauna silvestre, el usuario hace referencia a animales silvestres que están que pueden perfectamente ser parte del ecosistema, incluyendo ecosistemas urbanos. Y en este sentido hay muchas diferentes situaciones que podemos mencionar, como el tema de felinos y convivencia con el conflicto con felinos y ganaderos, la situación con cocodrilos, las situaciones con serpientes presentes dentro de una infraestructura, y todo esto necesita una valoración diferente. Como lo mencionaba, y para terminar con respecto a este tema, el proyecto Costa Rica Silvestre es un esfuerzo muy grande entre Humane Society International, SINAC y CONAGEBIO, con apoyo de instituciones que nos colaboran, entre ellos la academia, con el fin de compartir con la población la enorme cantidad de información que puede facilitarles y orientarlos en este tema de las interacciones con fauna silvestre. Esto, bueno, lo mencionó Chile, ¿verdad? El marco de la Política Nacional de Biodiversidad en la que está inmerso el proyecto. Y entre algunas de las cosas que van a encontrar en la página web, la cual es www.costarricasilvestre.go.cr, es primeramente, como Chile ya lo mencionó, el proyecto Stop Animal Selfies, que es una campaña bastante fuerte, y como otra resultado bastante importante es la primera temática que estamos desarrollando, Vecinos Silvestres, donde encontrarán videos, fichas específicas con el tema de interacciones. Esto está muy enfocado en interacciones con fauna silvestre urbana, materiales de consulta, la legislación, otras campañas, información de Watfel, información de murciélagos y techos, las guías ambientales de vías amigables con la fauna silvestre, la guía de electrocución de fauna en Costa Rica y muchos otros materiales con el fin de orientar a las personas sobre qué hacer o cómo actuar ante tantas diversas situaciones que se pueden presentar a lo largo y ancho del país.
El proyecto Costa Rica Silvestre inició el año pasado, pero todavía nos quedan muchísimas temáticas por abordar. El tema de tenencia ilegal de especies, el tema de turismo y fauna, el tema de incluso cuidado responsable de nuestras mascotas domésticas para que no afecten la biodiversidad, etcétera, etcétera. Estamos en esto y con eso los dejo para que, invitándolos que visiten la página costarricasilvestre.go.cr. Ok, muchas gracias, licenciado Vázquez, por su interesante presentación acerca de qué debemos hacer y cuáles son los pasos a seguir en el caso de interacciones con vida silvestre. A continuación, la doctora Isabel Hagnauer nos conversará un poco sobre la temática de centros de rescate y un poco de vida silvestre salud. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, mucho de lo que les voy a contar, ya algunos de los chicos lo han adelantado un poco, pero quiero comenzar. Vamos a ver. Ahí la ven bien todos. Más o menos contándoles qué es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos en SOAVE, que es donde yo trabajo, con relación a los animales y la actual pandemia. Para comenzar, la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece diferentes sitios de manejo: los zoológicos, que pueden ser comerciales o tipo santuario, los zoocriaderos, que eso pueden ser comerciales y no comerciales, los acuarios y los centros de rescate, que es lo que yo voy a hablar ahora, que dentro de sus características es que son sin fines de lucro, son los únicos autorizados para el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres y que son cerrados al público. En el 2019, SOAVE recibió un total de 2.790 animales. En su gran mayoría, como podemos ver, son aves y seguidos por los reptiles. Tengo que recalcar que de este 54%, la mayoría de esas aves no necesitaban ser rescatados. Esto, bueno, es algo que se está trabajando en conjunto con esta iniciativa de Costa Rica Silvestre, de que no todos los animales que nos encontramos necesitan ser rescatados. Luego les voy a presentar algunos casos para que ustedes entiendan un poco qué es a lo que nos estamos refiriendo con esto. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 meses, desde marzo que empezó toda esta situación a junio del 2020? Hemos recibido 1.270 animales. Es el 45.5% de todos los animales que recibimos el año pasado y sigue la tendencia que la mayoría son aves. Sí vemos un cambio en el aumento de mamíferos que hemos recibido con respecto al año pasado, y esto se ve reflejado porque hemos recibido más neonatos o crías o juveniles de mapaches y zarigüeyas. La especulación que nosotros tenemos es que la gente está más en las casas, ve a estos animales cerca de sus casas y tiene esta necesidad de extraerlos y llevarlos a otro lugar, ¿verdad? Muchos han sido animales que nos han sido llevados por los bomberos, que también se dedican un poco a tratar de manejar estas situaciones, ¿verdad? Cuando la gente pide ayuda en ese sentido. Pero ¿por qué les hablo de esos animales que no necesitaban ser rescatados y de la cantidad de animales que estamos recibiendo en los centros de rescate? Porque me imagino que en muchos de los otros sitios, en los otros centros de rescate a nivel de Costa Rica estaba pasando una situación parecida. Es porque ¿en qué se relacionan la salud de los humanos con la de los animales? Bueno, todos hablamos del virus, probablemente ya muchos hemos buscado qué es un virus y qué es lo que pasa con los virus, pero nada más para repasar un poquito, es una partícula que tiene código genético, puede ser ARN o ADN, y está encapsulada en una vesícula de proteínas. Ellos no se pueden replicar por sí solos, necesitan ingresar a una célula y tomar parte de los componentes de esa célula para poder hacer copias de sí mismo. Entonces ellos están ahí copiándose y copiándose, ¿verdad?
no son bacterias y tienen una fisiología, una biología diferente, por lo que no se pueden combatir con antibióticos. Por eso es que están tanta carrera o tanta presión por encontrar una vacuna que nos ayude a prevenir o minimizar, porque no todo el tiempo las vacunas son 100% protectivas, los efectos del virus en nuestro organismo. El virus, ¿verdad? Bueno, los coronavirus, existen muchísimos coronavirus que andan circulando en la población de animales, ya sea domésticos o silvestres, porque también los perros pueden tener coronavirus. Es una familia, ¿verdad? Entonces, de esa familia hay varios tipos de coronavirus. En este caso, bueno, hemos tenido, Víctor lo mencionó al principio, ¿verdad? Varios virus varios tipos de coronavirus que han afectado a la población humana, ¿verdad? Y pueden ser desde una gripe común, ¿verdad? A ya enfermedades más graves, como hemos visto el MERS, que nos atacó hace algunos años, el síndrome respiratorio agudo severo y el COVID en este momento, ¿verdad? Pero, como les dije al principio, existen diferentes tipos de coronavirus, no todos afectan a los humanos, están circulando en los animales silvestres e incluso en animales domésticos. Pero ¿por qué el COVID rompió la barrera entre esas especies? ¿Verdad? Que se ha hablado del origen del COVID en los murciélagos y en todo esto, bueno, con las imágenes que nos mostró Víctor al principio de estos mercados en Wuhan, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad de animales en un solo sitio. Son animales que están infectados. Ellos tienen secreciones, que es a partir de donde se puede transmitir el virus. Y las personas u otros animales incluso están en contacto cercano con esas secreciones y se repite eso en el tiempo, es decir, todos los días, por mucho tiempo, estos animales están en contacto unos con otros, con las secreciones y las personas también, y eso permite que el virus se pueda brincar, ¿verdad? Y pasar de los animales a las personas. Esto, bueno, está relacionado a mala higiene, los animales están estresados, se inmunosuprimen, está el contacto cercano abarrotado, ¿verdad? Son un montón de animales todos juntos de diferentes especies y eso pues probablemente no va a pasar en la naturaleza, ¿verdad? A pesar de que ellos están todos en el ecosistema, no están todos juntos al mismo tiempo, ¿verdad? Y todos pegaditos unos de otros, ¿verdad? Y también se puede dar por el uso inapropiado de animales silvestres como mascotas o por el consumo de carne silvestre mal procesada, ¿verdad? Donde no sabemos cuál es el estado sanitario de esa carne y cuáles son las enfermedades que podrían estarlos afectando a ellos. Con relación a esto, ¿verdad? Últimamente, a mi punto de vista, la percepción de las personas ha cambiado un poco y tal vez ha cambiado un poquitito, ¿verdad? Que las personas ya no tienen tantas ganas de tener un animal silvestre como mascota, pero sí queremos rescatarlos a todos. Y eso se viene a ser un problema porque no todos los animales necesitan ser rescatados. Como lo mencionó Pablo al principio, ahora en Costa Rica hay biodiversidad en todo lado, tenemos una gran cantidad de especies que pueden representar nuestra fauna urbana y el hecho de que ellos estén cerca de nuestras casas no quiere decir, o de nuestros centros de trabajo, que tengamos que rescatarlos. Yo aquí nada más voy a hacer una breve lista, ¿verdad? O mencionarles cuáles son los casos en los que podemos rescatar animales y cuáles no. Bueno, Pablo lo mencionaba antes, ¿verdad? Huérfanos o heridos. De los huérfanos tenemos que asegurarnos realmente que los padres no están cerca. A nosotros nos llegan gran cantidad de animales que en la época de crianza pasa mucho con los volantones, que son pichones o juveniles de aves que están aprendiendo a volar, salen del nido y siempre los padres están cerca para alimentarlos. La gente los ve en el suelo y creen que están huérfanos y los quieren rescatar. Siempre cuando nos vamos queremos rescatar un animal, tenemos que asegurarnos de que los padres no están cerca. Un peligro inminente, ¿verdad? Que de hecho, bueno, podamos constatar que el animal, no sé, va a subir, por ejemplo, a un tendido eléctrico o que está en una calle, una carretera altamente transitada, ¿verdad? Bueno, y las incursiones en ambientes urbanos, como tenemos el caso del puma, ¿verdad?
Aquí en las imágenes tenemos un bebé de Congo que la mamá murió electrocutada. Nosotros recibimos bastantes casos de estos, igual que perezosos. Y en la otra imagen tenemos un grupo de patitos, bueno, son piches, que se encontraron solos sin la mamá. Aquí vemos otros casos, un armadillo que fue atropellado. Y el otro caso es radiografías de un monito Congo que fue atropellado por una motocicleta. Este caso ya de hace unos años, un ocelote que recibió un impacto de bala cerca del Parque Nacional Santa Rosa, que lo atendimos a campo. Y aquí tenemos 2 ejemplos recientes. Bueno, el puma de Tibás en la imagen de arriba, y el de abajo es uno del año pasado también, que fue cerca del área de Jacó. ¿Cuáles son los animales que no debemos rescatar? Les decía, los volantones en época de crianza son esos animales que ya están bastante emplumados, que están revoloteando por ahí, y los padres siempre llegan a tratar a cuidarlos y alimentarlos. Cachorros de mamíferos en madrigueras, perezosos cruzando la calle, nos llegan muchísimos también. Y los animales en los parques nacionales. No debemos de extraer los animales en los parques nacionales, debemos contactar a las autoridades para ver cuál es el paso a seguir. Estos son unos casos, por ejemplo, los perezosos en las calles, eso nos llegan muchos casos. Estas son unas lechucitas que les decían los volantones. Cuando las vemos así, ya ellas no es necesario rescatarlas, los padres están cerca para alimentarlos. Y este otro caso es un coyote que, a pesar de la recomendación de que no lo sacaran, las personas siempre lo llevaron. ¿Cómo evitar otra pandemia? Bueno, esto también se ha hablado mucho. Hay que tomar un trato ético y respetuoso hacia la vida silvestre, no rescatar por rescatar, no fomentar la tenencia ilegal de los animales silvestres. Estas, bueno, son imágenes que vemos en internet, pero como decía Shirley, hay mucha evidencia de que en Costa Rica también está pasando esto. Evitar el contacto estrecho entre animales silvestres y domésticos. No tenemos que dejar que nuestros perros estén en contacto con animales silvestres. No debemos de llevar los animales domésticos a las áreas protegidas. Y no consumir carne sin conocer el estado sanitario. Esto en relación a la cacería. Debemos evitar al máximo el consumo o fomentar la práctica de la cacería.